Buen día tenga cada uno de ustedes a los que verá este video. El día de hoy vamos a analizar el tema independencia versus bicentenario. La independencia de Guatemala fue un hecho histórico que marcó al país. Significó la separación de la corona española a gran parte de Centroamérica. Las ventajas para los criollos fueron que lograron fundar una nación blanca y excluyente a espaldas de los indios, ladinos y zambos. Para estos grupos no significó nada, ya que la estructura colonial seguía vigente. Eso era lo que decían los conservadores, y es más, sigue vigente. Representantes de los pueblos indígenas comentan de que ellos no han vivido un proceso de independencia como tal, ya que siguen viviendo los castigos excluyentes de la clase dominante. Reivindican sus derechos y critican las actuaciones que el gobierno ha tenido durante las últimas décadas. Por eso es que para muchos no hay nada que celebrar, pero sí conmemorar, para entender lo que pasó y lo que pasa actualmente. Y es precisamente que muchas de las consecuencias siguen activas. Las mentalidades, las estructuras económicas, lo político, lo religioso e ideológico colonial continúa en un sistema de capitalismo y de democracia. Sin embargo, esto nos lleva más al feudalismo que a la modernidad. Y esto es lo que significa atraso. Es la prueba, y es la prueba de que las consecuencias de independencia criolla siguen activas. Hay necesidad de que toda población tome conciencia crítica de esta situación, ya que la mayor desventaja histórica es que no hemos salido de esa república, de esa nación criolla que es incompleta, ya que no nos incluye a todos. Prosiguiendo con el tema, ahora hablaremos del Bicentenario. Como todos sabemos, el 15 de septiembre del año 2021, Guatemala cumplió 200 años de independencia. Era un evento de importancia nacional que, entre comillas, pretendía explicar lo que se ha logrado durante estos 200 años. Y por lo tanto debemos de sentirnos orgullosos de ser parte de una cultura milenial, eh, la cuna del pueblo maya, y de una de las civilizaciones más importantes de la humanidad gracias a su riqueza cultural. También, como mencionaba anteriormente, para muchos no hay nada que celebrar, pero sí conmemorar. Muchos guatemaltecos no conocen sobre historia nacional, entonces ellos celebran la independencia, ya que en el país se toma como una tradición donde se realizan actos culturales, concursos de banda, desfiles, entre otras actividades. La conmemoración del Bicentenario ha sido una mentira para el pueblo guatemalteco, ya que han sido 200 años de desigualdades y corrupción, donde los gobiernos piensan que por realizar muchas actividades culturales van a tapar la realidad nacional que hoy se vive. Terminaré con esto. A los guatemaltecos que no conocen de mucha historia nacional, hay que enseñarle un poco más para que conmemoremos y no celebremos de manera extravagante lo que todavía no se ha logrado al 100%. Herederos de aquel pasado, el cual siempre vivirá a nosotros, debemos conocer partes importantes del proceso histórico que llevó a Guatemala como nación en el siglo XIX. Y a pesar de que varios sectores formaron la independencia y su declaración como república fue realizada por los criollos, fue ese 15 de septiembre de 1821 cuando varios representantes de las provincias centroamericanas declararon a Guatemala independiente de España y también crearon el Acta Gubernativa Provisional, que fue la firma de soberanía para que Guatemala fuera libre y soberano. A partir de esa fecha hasta la actualidad, el ambiente siempre se torna muy festivo y popular, pero ¿realmente qué estamos celebrando? Yo considero que celebramos el hecho de ser guatemaltecos, mas no celebramos el hecho de quienes nos representan. Yéndonos un poco atrás, recordamos que desde la Ilustración se impulsaba la soberanía, las leyes escritas y los sistemas de partidos electorales.
Todo esto ya que el pueblo pasaba a ser el soberano y las leyes escritas eran para que estos tuvieran el bien común del pueblo, y también se decía de que las personas debían ser dedicadas a la política para que estos se ganasen la voluntad del pueblo. Hoy en la actualidad puedo decir de que muchos aspirantes a la presidencia, en lugar de ganarse la voluntad del pueblo, sobornan al pueblo debido a las necesidades que estos poseen o a la ignorancia de los mismos. Cabe destacar también de que este cambio tomó un sentido conservador, pues fueron muy pocos cambios los que se realizaron, principalmente en los pueblos indígenas, ya que estos hasta la actualidad siguen siendo víctimas de discriminación y racismo, ocultando las verdaderas originarias de los mismos. Y también este cambio supuestamente rápido no fue, pues la independencia materializó la idea criolla derivado a las leyes nuevas. Pero, ¿realmente somos una Guatemala libre, soberana e independiente? Para mí es un no. Para mí todo esto es una falsa. Primero que nada porque somos estafados con nuestros impuestos. El Estado y las grandes empresas son los que tienen los grandes privilegios. No existe igualdad. La violencia, corrupción, delincuencia y deuda externa aumenta día tras día. Tomando en cuenta también de que el COVID-19 ha agudizado el sector público y también ha debilitado la calidad democrática, siendo nosotros como pueblo primeramente los afectados. Si bien es cierto, Guatemala se encuentra muy triste y nosotros siempre recalcamos los errores de los mismos, diciendo que ellos no sirven, que no hacen las cosas de manera correcta, pero realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros para hacer el cambio? Más allá de las manifestaciones, paros y huelgas, considero que debemos concientizarnos y pensar si nuestros valores, principios y actividades cotidianas son realmente realizadas con transparencia y de forma correcta. Debemos interesarnos por la historia, educarnos para evitar la analfabetización y que de esta manera se logren cambios profundos, se logre el desarrollo tanto de nosotros como de nuestros descendientes, ya que caso contrario, si siempre estamos esperando que las cosas nos lleguen fácilmente y esperamos que alguien más tome la iniciativa, lamentablemente de aquí a unos 200 años seguiremos igual o peor en un abismo del cual no vamos a poder salir. La independencia de Guatemala como tal, desde los años 1821 a lo que es el 2022, no ha cambiado tanto su historia durante 200 años. ¿Y a esto a qué me refiero? Si nos vamos a lo que es a la independencia de 1821, en el Acuerdo de Paz, en el párrafo número 1, se establece que la independencia no podrá ser luchada por los pueblos de escasos recursos, en este caso a los indígenas. ¿A qué me refiero con esto? Si vemos la independencia desde la conquista española, desde el llegado de la corona española a Guatemala, en esta tiene mucho que ver el poder de la corona española hasta estos tiempos. ¿A qué me refiero con esto? En que todo este tiempo lo que ha sido la independencia de Guatemala únicamente ha beneficiado a las personas de alto mando o de poder en Guatemala. Esto quiere decir que las personas que tienen más poder sobre Guatemala son las que fueron beneficiadas con esta independencia, tomando en cuenta en que la independencia únicamente beneficia a los ricos con poder sobre Guatemala. En el año de 1821, cuando se firmó dicha independencia, ¿quiénes fueron las personas encargadas de firmar dicha independencia? En este caso, personas egresadas de la misma Universidad de San Carlos, la cual fue puesta en el país para poder darle estudio a las personas que eran de la corona española. Estas mismas fueron las que firmaron la independencia, asegurando el poder sobre el mismo país. Esto ha traído durante Guatemala, durante 200 años, sobre la misma historia, y podemos ver de que durante 200 años no ha cambiado en tanto, ya que lo que fue los 297 años de la conquista de la corona española, Guatemala siempre ha tenido lo que es la esclavización del pueblo. En este caso, que el pueblo de escasos recursos tenga limitados los accesos ya sea a salud o lo que es a la alimentación. ¿Y a qué me refiero con esto? En la corona española se esclavizaba a los indígenas para poder trabajar por un salario o por un alimento, o ya como bien lo decían, los repartimientos de tierra en los cuales a ellos se les daba la opción de poder trabajar. Hoy en día vemos esa situación de esta misma manera, lo único que ahora
las empresas y las personas con alto poder son las que se encargan de poder tener el poder sobre el pueblo de escasos recursos, convirtiendo a la población en esclavos modernizados, siendo personas asalariadas trabajando durante un tiempo establecido para una empresa, generando bienes para los mismos. Y en este caso, lo que es el gobierno de Guatemala no ha cambiado durante los 200 años, ya que siempre se han enfocado en beneficiarse a sí mismos. Una invasión napoleónica, decadencia del sistema de la colonia, revolución económica, sublevación indígena, opresión y altos tributos logra la independencia de los países centroamericanos, que compartían lazos permitiendo que, a través de la colaboración, cooperación e integración regional, puedan encontrar la respuesta para alcanzar conjuntamente el desarrollo de los pueblos, ya que estos países tienen una historia en común y una serie de potencialidades. Después de varios procesos históricos, el 15 de septiembre de 1821 se firma el Acta y este evento surge por causas externas que debilitaron el poder español, con un objetivo de consolidar una región política y económicamente autosuficiente. Como mecanismo de ocultamiento de las diferencias étnicas bajo una sola y uniformadora categoría, se les obligó al pago de tributos, a vivir en reducciones, al sometimiento religioso, económico, político y al trabajo forzado. La independencia también significó la consolidación del poder y hegemonía de la Iglesia Católica en Guatemala, que era un aliado de la élite criolla. Las causas reales de la independencia apuntaban a la formulación de un nuevo pacto colonial, aspecto económico-administrativo, un nuevo concepto para el trabajo con indios, beneficios a los productores locales y que les permitiera participar de la economía ultramar sin necesidad de pagar elevados impuestos y regalías a la metrópoli. Después de 1821, la estructura colonial continúa. Persiste la relación de exclusión, diferenciación perversa y ocultamiento de las realidades propias de los pueblos más originarios. Tras 200 años desde que se firmó el Acta de Independencia de 1821, la servidumbre era un lugar asignado a los indios, en un marco de estructura colonial, y hoy a un marco de estructura social, política y nacional. Esto significa un largo recorrido por la historia de Guatemala, que con sus luces y sombras nos ha marcado como la nación que somos. La conmemoración del Bicentenario de Independencia no incluye ni por asomo una propuesta de transformación estructural de las relaciones entre la nación, el Estado guatemalteco y los pueblos indígenas. Es decir, desde un punto de vista conceptual, la independencia es voluntad general del pueblo de Guatemala, que ha seguido el mismo patrón desde sus inicios hasta hoy. Un conjunto de mecanismos legales, políticos, económicos y sociales manipulados por ciertos sectores, dejando marginados un extenso grupo sin posibilidades de ejercer sus derechos como ciudadanos y como pueblo. Verdades a medias, podemos ser todos guatemaltecos, pero no nos ven a todos como iguales. El estudio de la independencia sobre bases reales y antes de entrar a la indagación de sus factores económicos y sobre todo el tema de la independencia entró a nuestra mente en la etapa escolar y no se toma como un problema científico, sino como un tema cívico de afirmaciones de ciertos valores sustentados por la ideología estatal que presidió nuestra educación, ya que la independencia es la formación o restauración de un país inmediatamente después de la separación de otro del que solo formaba una parte. La independencia es un régimen de descentralización
del poder en el cual ciertos territorios o comunidades integrantes de un país gozan de algunas facultades ejecutivas, legislativas y judiciales que quedan fuera del alcance del gobierno central. Hablamos de nuestra independencia, ya que un día memorable para nuestra nación, centroamericanos declaran a Guatemala independiente de España y se conformó una junta gubernativa provisional que firmó el Acta de Soberanía, que fue el camino para convertir a Guatemala en un país libre y soberano, ya que la República de Centroamérica, antes Reino de Guatemala, era una capitanía general independiente bajo el sistema colonial. Bicentenario fue el inicio del camino a la libertad, que durante las últimas décadas se ha desarrollado una mitificación del acontecimiento por las necesidades de crear un elemento unificador en la sociedad, no solo en el país, sino en la región. La independencia de Guatemala no es un hecho aislado y fácil de comprender. El proceso sí fue un evento que marcó una ruptura en el orden político y administrativo y debe entenderse como un proceso integral de cambio a la sociedad, que marcó una ruptura en el orden político y administrativo y debe entenderse como un proceso integral de cambio a la sociedad. Lo que quiere decir que realmente es la independencia es que no nos ha hecho libres, sino más bien seguimos siendo estafados por el Estado. Por los criollos es una falsa independencia, mientras el bicentenario es un motivo de festejo para algunos, o los pueblos mayas, la lucha de una verdadera independencia que nos libere de la desigualdad, exclusión y la discriminación, para finalmente se reconozca plenamente a Guatemala como una sociedad multiétnica y multicultural.